Bueno, entonces ya con lo que tiene que ver para el día de hoy. Yo hice como un breve recuento de lo que llevamos, porque puede también ocurrir que pues uno empieza a leer ese texto y como es tan difícil en especificidades suyas, en ciertos párrafos, etcétera, uno pierda el camino y se pierda pues como en el bosque y no sepa de dónde viene ni para dónde va. A mí me pasa también hay veces lo mismo con Heidegger y me toca retomar para ver este tipo por qué me está diciendo lo que me está diciendo. Entonces yo le recuerdo pues que ese texto se llama El yo y el ello y que es la segunda tópica de Freud a la cual se ve obligado a formular por lo que nos explica pues en el acápite primero. En el acápite primero defiende la tesis de que existe el inconsciente, eh, de que esa instancia pues es diferente a la conciencia. Un momentico, está pasando un perro por aquí. Bueno, eh, lo primero pues entonces era la defensa del inconsciente como un estatuto psíquico e incluso pues más importante o determinante que la conciencia. Y lo segundo pues que era importante ahí era que el yo tenía una parte inconsciente que habíamos llegado a ella a través de las resistencias, de las cuales no podía dar cuenta el paciente, entonces eran inconscientes, pero esas resistencias no podían provenir de lo reprimido que en su momento para Freud ocupaba todo lo inconsciente, entonces había algo inconsciente que no era reprimido. Eso le lleva pues a formular que mejor que la instancia consciente oponiéndose a la inconsciente sería más procedente pues entonces formular otra topología, dado pues que si hay algo inconsciente que se opone a algo inconsciente, pues ya lo primero no tendría lugar. Eh, entonces, ya en el segundo se propone a estudiar el yo. Realmente pues estamos intentando estudiar la formación del yo para entender también por qué tiene, digamos, una parte inconsciente. Y ahí es donde más o menos formula la relación entre el yo y el ello, que así se llama el capítulo, eh, en donde él la explicita pues como que el yo es la parte alterada del ello por la influencia del mundo exterior y con mediación del sistema percepción-conciencia. Por eso pues fue tan importante intentar entender el funcionamiento pues, de ese sistema y que Freud abordó a través de la pregunta cómo algo deviene consciente, que luego pasa a la pregunta de cómo algo deviene preconsciente, por lo que él explica pues en su momento. Eh, en ese punto pues se explicó más o menos para él topológicamente. Yo le recuerdo pues que topos refiere al lugar, es decir, entendiendo pues como los lugares psíquicos, como topológicamente el yo eh, parte desde el sistema percepción conciencia, abraza pues todo lo preconsciente e incluso dice él pues se le debe bajar relacionarse con el ello. Lo que pasa es que ahí sí no tiene pues relación con lo reprimido, que, que con lo reprimido pues tendría uno que hacer un puente a través del ello. Y en este tercero apunta algo más, le hace una suma pues a esa indagación que le está haciendo para intentar entender cómo se forma el yo, dado que puede uno deducir que en el principio era solamente ello, y dice pues que lo va a leer literalmente, si el yo fuera solo la parte del ello modificada por el influjo del sistema percepción, el subrogado del mundo exterior, real en lo anímico, estaríamos frente a un estado de cosas simple, pero se agrega algo más. Ese algo más es lo que él va a explicar. Es decir, vamos a intentar entender esa génesis del yo más allá del influjo del mundo exterior y a través del sistema de percepción conciencia. Eh, ese, esa deriva
lleva a Freud a tomar como herramienta pues, de explicación un término en él que se llama la identificación, que digamos tiene varias características y que Freud aquí no tipifica, aunque la esté utilizando en diferentes aspectos. En Freud, aquí voy a leer cositas de un señor que se llama Juan David Ignacio, él es psicoanalista, yo no sé si aún está vivo, yo supongo que sí, en donde tiene un texto que se llama Enseñanza de 7 conceptos cruciales del psicoanálisis, y que yo alguna vez hice una exposición sobre la identificación, me basé mucho en él, me parece muy interesante el señor. La referencia que tengo de él es que como que luego no es tan bueno, pero que en este punto pues aún lo era. El caso pues que como mi opinión personal lo que yo alcanzo a leer me parece muy bueno porque organiza muy bien a Freud y, y da un paso hacia Lacan, entonces también pues, le sirve a uno. De los 7 conceptos, pues está castración, falo, identificación, superyo, etc. Yo leí de ahí identificación y superyo hasta donde me servía pues como para entender esto, porque creo que organiza mucho el asunto. Tanto así pues que, como les digo, en Freud hay varios tipos de identificación y aquí están contenidos en lo que hoy vamos a conversar y sin embargo él los combina pues. Eh, por ejemplo, en términos gruesos, en Freud se puede hablar de una identificación total y una identificación parcial. Por ejemplo, la total tiene que ver con que el yo se identifica pues, con el objeto total y la parcial con un objeto parcial, es decir, con un aspecto del objeto. Y de ahí habría que entonces decir qué significa yo, qué significa identifica y qué significa objeto. Yo, como ustedes saben, o tal vez pues, no hemos sido enfáticos en eso, pero entonces es importante hacerlo ahora. El yo no mienta a la persona. Yo no mienta al individuo que yo soy. En tanto me reconozco, no sé, como una suerte de unidad, sino que el yo mienta a una instancia psíquica, que es la que estamos tratando de construir. Tanto así que no mienta a la persona, que hemos visto que tiene una parte inconsciente. Cuando yo me nombro pues como yo y lo que entiendo como yo como persona, pues ahí solamente estaría lo consciente. Entonces, eso es muy importante decir que cuando el yo se identifica con, es la instancia psíquica inconsciente la que se está identificando. Tanto así que ese proceso de identificación es un proceso inconsciente, no es consciente, no es una suerte de imitación, eh, de mímica, sino que, pues, nuevamente, como les digo, es inconsciente. Bueno, y la palabra identifica refiere a un proceso mmm, inconsciente, y entonces en inconsciente pues ya elimina el estado consciente, pues lo que les decía, que realiza el yo, quien se identifica es el yo, y que nombra la transformación de esta instancia psíquica en un aspecto o en función de el objeto. Eso es muy importante, entonces, entender la identificación de esa manera, cómo el yo se transforma mediante la identificación. Porque es muy importante, porque como les digo, Freud está intentando entender cuál es la génesis del yo, incluso pues él empieza a hablar de la construcción del carácter, como sedimentaciones de identificaciones, en un principio fueron elecciones de objeto, eh, y la entiende pues mediante ese mecanismo, cómo el yo se transforma eh, en su relación pues con objeto. Y el objeto tampoco es una persona,
porque en Freud la palabra identificación no nombra la relación entre dos personas, no es una relación intersubjetiva, por llamarlo así, sino una relación intrapsíquica. Ese objeto es una representación inconsciente impersonal, pues dice Nacio, que sirve como apuntalamiento para la persona. Eso se puede entender muy bien cuando uno, por ejemplo, le dice a una mujer que eres el objeto de mi amor y ahí le está diciendo pues una mentira, porque en realidad el objeto pues, del amor está perdido y es causa del deseo, y a la persona que le estás diciendo eso lo ves en función de la evocación metafórica a ese objeto perdido. En realidad pues el enamoramiento ahí tiene como, es inconsciente y tiene pues como un objeto, nuevamente una representación inconsciente que la persona viene a apuntalarse en él, digamos pues como la persona real entre comillas. Eh, bueno, eso es muy importante porque entonces el tema de la identificación, si es inconsciente, pues tiene un montón de problemas, lo que se puede pensar en términos políticos, y cuando uno dice que la gente se identifica con Uribe, es no con la persona de Uribe, sino lo que puede estar representando para ellas, etcétera. Eh, es decir, ahí ya empieza un problema, digamos, mucho más hondo por lo de la identificación cuando uno la ve inconsciente, porque, porque también se puede dar como una suerte de fetichización. Pues, por ejemplo, con Uribe, que sea la persona de él y no que inconscientemente pues también se puede estar jugando ahí, incluso pues como un fenómeno de masas, o uno también puede fetichizar a la persona que está amando, diciendo es que la amo por aquello, eso, que es bonita, inteligente, que es tal cosa. Bueno, empiezo a nombrar un montón de aspectos y puede estar fallando en la causa y le está dando a ella de forma fetichista atributos que en realidad ella adquiere por una estructura que no está presente, que sería pues una estructura inconsciente. Bueno, entonces, por ese lado la identificación, entonces como les dije ahí, identificación parcial y total, y la parcial pues tiene que ver con que se identifica uno con un rasgo del objeto, y la total es que se identifica uno con la imagen global del objeto. Antes de esos dos tipos de identificación, hay una identificación primordial que es la que le interesa a Freud aquí. Porque cuando él hace todo ese recorrido a través pues, de las identificaciones y pasa por, creo que, creo que ella había pasado por lo del Edipo, él se pregunta lo siguiente, un momentico. Ah, no, todavía no ha llegado a lo del Edipo. Entonces dice así, esto nos reconduce a la génesis del ideal del yo. Aquí ideal del yo, entiéndalo como super yo, porque Freud aún no separa esas dos cosas. En Lacan esos términos iban a ser diferentes, e incluso va a aparecer uno que llama yo ideal. Pero aquí es lo mismo pues que super yo. Esto nos reconduce a la génesis del super yo. Pues tras este se esconde la identificación primera y de mayor valencia. La identificación con el padre de la prehistoria personal. Bueno, eh, bueno, ese término de identificación, entendámelo hasta ahí, voy a ir al otro término que es elección de objeto. El término de elección de objeto refiere a otra forma de, de lazo, de lazo libidinal con un objeto
en donde lo que marca ese lazo ya no es el querer ser, como en la identificación. Y la identificación es un querer ser como, de forma inconsciente, pero querer y transformarse en consecuencia, sino que aquí es un querer tener. Entonces Freud habla por allá en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que ya no lo encuentro, digamos hay esos dos tipos de enlace, o la elección de objeto, en donde hay un lazo divinal, una investidura divinal. Entiende divinal pues como desde el punto de vista económico, Freud establece una suerte de energía asociada a las pulsiones, en donde la pulsión inviste linealmente un objeto en el cual se quiere satisfacer. Esa elección de objeto refiere a eso, pues. Y como les digo, la identificación ya refiere al ser. Tengo un momentico, yo encuentro algo para no buscar y hablar al mismo tiempo. Entonces, sí, él dice, por ejemplo, que la identificación es la manifestación más temprana de un enlace afectivo a otra persona. Y la otra es, dice, él está hablando aquí del complejo de Edipo. En el complejo de Edipo hay una identificación con el padre y un enlace sexual con la madre. En el primer caso, el padre es lo que se quiere ser, en el segundo, lo que se quiere tener. En el primero, la ligazón recae en el sujeto y en el segundo, la ligazón recae en el objeto del yo. Bueno, entonces ya tenemos pues los dos conceptos, identificación y elección de objeto. Que aquí lo dice pues también Freud, enlace sexual. ¿Eso para qué nos sirve? Para dar el paso al tema del Edipo. Porque como les acabé de hablar ahí, en el Edipo se juegan ambas cosas. Un enlace libidinal mediante la elección de objeto con la madre y un querer ser, pues, o una identificación con el padre. Y lo del Edipo nos va a servir para entender el super yo. El super yo, pues, en Freud, porque algunas de esas cosas van a modificarse en Lacan. Bueno, yo voy a explicar este tema de manera muy gruesa. No voy a ir como a los detalles que presenta Freud porque la verdad me pierdo un poco. Pues no sé si de pronto ya Daniela cuando conversemos, ella hará alusión a eso. Bueno, si en la conversación sale, pues conversaré. Pero también es como por ahí en aras del tiempo y de la del entendimiento, pues de que me quede más fácil explicar. Hay una afirmación muy tajante de Freud más adelante que dice que el super yo es la herencia en el niño del Edipo. Dice el super yo es el heredero del complejo de Edipo. Cuando Freud dice eso, no significa que entonces el super yo es
la reinstalación, pues no sé, como permanente de que una ama a la madre y odia al padre, pues como de manera literal, sino de lo que se está jugando en el complejo de Edipo más allá de la novela familiar, por decirlo así. Que yo creo que hay que entender el asunto de esa manera. Para mí Freud, bueno, y aquí me estoy basando pues como en otras lecturas para intentar entender esto, utiliza el recurso del complejo de Edipo. Sabe que Edipo Rey pues es una dramaturgia griega en donde se da pues este caso en el que Edipo mata a su padre, lo que pasa es que pues, no sabía que era su padre, y él tiene, pues, tiene una relación amorosa pues, y sexual con su madre. Lo que pasa es que tampoco sabía que era su madre. Cuando se da cuenta de eso, se arranca los ojos. Pero es muy bonito pues eso porque está mostrando pues cómo se está poniendo en juego incluso dos tipos de prohibiciones, pues el parricidio y el incesto. Por eso es pues como tan importante esa dramaturgia. Entonces Edipo me está poniendo en juego pues como mito pues y como complejo lo que está tratando de estudiar Freud, el hecho nuclear. Cuando digo nuclear pues es que constitutivo del ser humano, de la pérdida de goce. El concepto de goce no es freudiano, es lacaniano. Y sin embargo, pues eso es lo que está poniendo en juego ahí. ¿Cuál goce se está perdiendo? Pues se está perdiendo la posibilidad de la realización del deseo de consumar el incesto. Es decir, de ser uno con la madre, de tener el objeto madre, etc. Entonces, si el super yo, perdón, el complejo de Edipo está, bueno, y la resolución de él está poniendo en juego esa pérdida del goce, ahí es donde entra pues la tercera parte, porque eso es lo que dice pues Freud, que es triangular. Tiene tres agentes o tres personajes principales dentro de esa novela: el niño, la madre y el padre. Yo les digo que es como una suerte de novela familiar, pero lo que hace Lacan con eso luego es quitar personajes y poner ya ahí, si se quiere, pues elementos lógicos para hacer una operación algorítmica, por decirlo así, con ellos. Es decir, como quitarle ya tanto estatuto metafórico e ir nombrando pues como la cosa de manera más científica. El caso entonces es que este tercer personaje que llamamos padre, y que no es la ley, sino el representante de la ley, es quien se encarga de que el incesto no se dé. Freud pone, pues, por ejemplo, eso se llama castración, después podemos ver eso, la castración sobre el niño, y Lacan la pone sobre la relación madre e hijo. Es decir, que la ley vendría a separar el vínculo y no operar sobre el niño pues, exclusivamente. Pero bueno, en Freud sería sobre el niño, a quien amenaza, pues dice Freud otra vez en esa novela, con ser castrado. Lo que pasa es que ya ahí nos metemos con otras nociones que más adelante pues pueden aparecer. ¿Qué significaría castración? El pene pues en Freud, estas cosas pues a mí ya no me cuadran mucho, pero que entonces ya Lacan elabora mejor pues cuando le da el estatuto de falo, y ya el falo pues eh, sale pues de esa acepción pues del pene, bueno, etc. En todo caso pues es muy importante una cosa aquí. El padre, como les dije, no es tanto la ley como el representante de la ley. Y la prohibición del incesto, uno tiene que preguntarse pues por qué es algo tan normal,
que uno tenga internalizado como algo prohibido, cuando en realidad pues a uno de manera explícita no le prohibieron eso, y sin embargo pues cualquiera que se imagine con sus padres pues en el lecho siente descosor de forma, como decirlo, preontológica. Es como, sí, sin tener como una suerte pues, de raciocinio ahí. Eh, entonces, por eso esa ley, y que estoy señalando eso pues como para ver la operatividad de la ley, pues refiere también a algo impersonal, y por eso el padre no puede ser la ley sino representante, dado que él mismo está sometido a esa ley. Hay una cosa muy tremenda ahí, con la transmisión de la ley, porque miren que no es una transmisión arbitraria, sino que si se quiere es una transmisión coherente. Es decir, yo te estoy sometiendo a la misma ley a la que yo estoy sometido, pues le diría el padre al niño, y que nos regula a todos, por eso es pues impersonal. Mm, Deme un momentico. Por eso es que Freud llega y dice que así como el padre serás y así como el padre no has de ser. Es decir, no podrás tener a tu madre, pero como yo pues podrás buscar la realización ya de tu deseo. Esta ley, como les digo, entonces recae sobre el goce, que el goce sería la realización del deseo de la consumación del incesto. ¿Qué es lo que permite eso? Pues que como lo que se prohíbe es el goce, este quede pues forcluido, pero que lo que sobrevía sea el deseo de realizar eso imposible. Por eso es que el objeto causa del deseo, pues que es un término ya lacaniano, se llama causa del deseo. Es decir, por ser imposible es que causa el deseo y el deseo queda irresoluto para siempre y queda vivo para siempre por ende. Por eso es que uno puede decir que, pues para que me vayan entendiendo, entonces la primera frase con la que empecé, que el super yo es el heredero del complejo de Edipo, porque uno va a seguir deseando realizar, si se quiere, pues el incesto. Lo que pasa es que como está prohibido, no puede ser sino que lo deseas. Y como ese objeto ya queda imposible, el deseo queda para siempre vivo en su resolución, porque ni siquiera pues en las mujeres que amas estás teniendo pues el objeto prohibido, sino nuevamente pues una metáfora. Mm, Bueno, es que estoy perdido con las notas. De un momentico. Listo, entonces ahí viene una pregunta muy importante. ¿Cómo hace el niño para tener dentro de sí esa prohibición? Porque es que nuevamente con la pregunta que yo les hacía, que es que a todo el mundo le parece horrible el incesto, tiene que constatar de que hay algo inconsciente que se está poniendo en juego y a lo que vos te sometes sin saberlo. Entonces la pregunta nuevamente es como lo exterior de bien interior, si se quiere, porque en principio esa ley es externa tanto así que vos buscas el incesto. Esa ley se internaliza mmm, precisamente mediante la identificación, por eso es tan importante ese proceso. Es decir, uno se identifica con la figura paternal interdictora, eh, de tal manera pues que la ley de la prohibición del incesto pues vaya por dentro, y ahí es donde se crea, si se quiere, pues el super yo, que será un estado, un grado dentro del yo que, que recaerá pues sobre la otra parte del yo que seguirá deseando,
para mantener, digamos, esa tensión. Es decir, así como mostraba Freud la melancolía, de manera muy bella dice que la sombra del objeto cae en el yo y lo parte en dos, una parte que sigue, pues, que sigue enamorada y que se toma como objeto, y la otra que critica. Aquí también hay esa suerte de división. En la identificación primaria, pues, con la figura del padre, no solamente, pues, queda la ley, la parte, pues, que sería como la representación de la ley, por decirlo así. Él dice, pues, que se erige el padre dentro de, pues, el padre entiendan, pues, otra vez como figura inconsciente dentro del yo, pero hay otra parte del yo, pues, que continuará deseando. Tendríamos que empezar a ver, pues, cuáles son las relaciones del yo con el ello, y luego con el superyo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso que, entonces miren que ahí también se empieza a entender mejor por qué el superyo eh, es el heredero del complejo de Edipo, porque entonces, de cierta manera, ya como estatutos psíquicos, pues intrapsíquicos, algo que se vio de forma muy externa, va uno en la vida con él, de forma intrapsíquica, porque el super yo y sería pues siempre esa ley interdictora del goce, pero se continuará deseando eh, ese objeto perdido, pues, y que está forcluido, y este seguirá, pues, continuamente encarnando la ley que establece precisamente el deseo. Es una cosa muy bella, porque podrán ustedes constatar que sin ley no hay deseo. Es decir, si uno no forcluye el objeto perdido, el objeto del incesto como tal que realiza el deseo y que se vuelve goce, el deseo no podría existir porque el deseo necesita la ley que le provee su satisfacción plena para que él pueda seguir siendo. Entonces, por eso, si se quiere, es como una suerte de heredero pues modificado del complejo de Edipo. ¿Qué realiza entonces ya el super yo? Que me parece que lo dice muy bien eh, Juan David Ignacio. Dice, el super yo es la huella permanente de la ley de la prohibición del incesto, pero además es el garante de la repetición a lo largo de la existencia de los tres gestos fundamentales que marcaron para el niño la salida del Edipo. Estos tres gestos son renunciar al goce prohibido, mantener su deseo hacia ese mismo goce considerado inaccesible, y salvar, dice que su pene de la amenaza de la castración, pero lo dice mejor aquí, y salvar su integridad física y psíquica del peligro de fragmentación que hubiera sobrevenido si el yo del niño hubiera accedido al goce trágico del incesto. Entonces el super yo es una cosa pues muy bella porque miren que cuando uno dice pues, que es el heredero del complejo de Edipo, está mostrando que inaugura una suerte de estructura psíquica en donde se desea un goce inaccesible que está prohibido para salvaguardar la integridad psíquica de ese yo que se ha instaurado. Eh, bueno, entonces voy a retomar ahí ya varias cosas. Ya les había hecho pues el recorrido de los capítulos y en el tercero estábamos viendo el yo, que el yo no solamente una parte del ello, sino que el yo tiene entonces a su haber como un grado suyo mismo y en relación con él, de manera pues de oposición, de vigilar, de etcétera, una parte que se llama super yo y que para entenderla es muy importante sabe tener el concepto de identificación y digamos, esa novela mítica pues, del complejo de Edipo para entender de qué se encarga el super yo y qué inaugura. Mm,
Y de esa manera, pues entender que lo que se internaliza es una ley a la cual también se somete el padre. Voy a leer pues unas cositas de Miller que encontré por ahí. Dice, el Edipo es un cuento hecho para no velar la pérdida de goce. Hubo entonces alguien que dijo de tu goce, eso es mío, y que te lo robó para no devolvértelo jamás. Así, donde estaba el deseo de la madre, donde estaba el goce, advino el padre que te lo arrebató. Y luego dice, la ley es artificial. La castración no procede del padre, sino del lenguaje, que ella traduce en forma dramática la pérdida del goce que afecta al sujeto en tanto que es sujeto del lenguaje. Bueno, ¿por qué le traigo estas dos cosas? Porque a mí me gusta más entender el asunto de esta manera como el Edipo es un modelo novelado para entender nuevamente, pues como les digo, la pérdida de goce, en donde evidentemente pues hay personajes, pero donde lo que más se juega, es decir, yo no voy a negar pues la realidad del amor materno, pues y o de quien haga la figura de madre, es que es el problema pues también que empieza ahí, y quien haga la figura de padre y represente la ley, pero poner en juego que lo que se está poniendo ahí detrás, más que la novela familiar, que en todo caso pues es una familia pues muy patriarcal, es una relación que todo ser humano tiene con el goce, con la pérdida de este, con la presión del mismo y la internalización de una ley que le permite incluso desear y que está en relación con que es un sujeto del lenguaje. Lo digo así porque a eso vamos a tener que llegar y a los desarrollos pues, que hace Lacan, pero que es importante entenderlo pues, como lo presenta Freud para también saber cuáles son sus derivas. Bueno, yo creo que como por ahí fui dejando. Ojalá no haya sido como muy enredado el asunto. Es que tengo esas notas muy enredadas, pero bueno, hasta ahí sería el asunto.